tramo de 1929 a la actualidad en la historia de México. El gran cambio que se dio dentro de las sociedades a ser una sociedad, haber sido una sociedad agraria a una sociedad urbana e industrial en varios aspectos. La crisis de 1929 nos dio una gran depresión económica que hizo que el precio de nuestros productos bajaran en gran cantidad. Cuando México salió de la revolución se redujeron las exportaciones, con lo cual nos afectó mucho en nuestros ingresos diarios y nos llevó a implementar que nosotros produjéramos dentro del país. Aquí entra Plutarco Elías Calles, que fue el gran cabecilla que se convirtió en el jefe máximo de la revolución. En la llegada de Lázaro, Lázaro lo obliga a salir del país diciendo que los mandatarios no deberían trabajar en política. Su régimen ayudó mucho al reparto agrario, educación, sistemas de salud, también dio asilo a muchos refugiados de la Guerra Civil Española. El PNR se convierte en el Partido Revolucionario Mexicano. A partir del año de 1938, las compañías petroleras extranjeras desatendieron los tratados que tenía con México, lo cual el gobierno mexicano, tramo de 1929 a la actualidad, el gran cambio que se dio dentro de las sociedades a ser una sociedad agraria a una sociedad urbana e industrial en varios aspectos. La crisis de 1929 nos dio una gran depresión económica que hizo que el precio de nuestros productos bajaran en gran cantidad. Cuando México salió de la revolución se redujeron las exportaciones, con lo cual nos afectó mucho en nuestros ingresos diarios y nos llevó a implementar que nosotros produjéramos dentro del país. El PNR se convierte en el Partido Revolucionario Mexicano. A partir del año de 1938, las compañías petroleras extranjeras desatendieron los tratados que tenía con México, lo cual el gobierno mexicano trató de resolver con la expropiación petrolera. En mayo de 1942, el impacto de la guerra favorece a la economía nacional, promueve el flujo de capitales del exterior y la posibilidad de emprender nuevos negocios. Se empezaron a fabricar productos en el país, mucha represión y abuso del poder gracias a esto. Con esto sube al poder Gustavo Díaz Ordaz, caracterizado por el uso de la fuerza en los conflictos políticos. En 1968 se empezaron las grandes protestas juveniles en el mundo. Uno de los eventos más importantes fue el movimiento estudiantil de México, el cual demostró la distancia entre una sociedad más urbana y diversa y empezó a pedir préstamos. Pero al mismo tiempo, el presidente José López Portillo descubrió los cimientos petroleros, los cuales ayudó para que invirtieran su dinero en eso y poder producir más debido al diferente modelo de sustitución de importaciones que el país estaba teniendo gracias a la baja economía. Para 1988 ya había demasiada inflación dentro del país, lo cual al mismo tiempo se estaban iniciando las elecciones electorales. Causaron gran polémica, otra vez porque el gobierno mexicano trató de resolver con la expropiación petrolera. En mayo de 1942, el impacto de la guerra favorece a la economía nacional, promueve el flujo de capitales del exterior y la posibilidad de emprender nuevos negocios. Se empezaron a fabricar productos en el país. Después de esto, se fijó como meta la industrialización y la urbanización del país. Después de esto, llega el presidente alemán al mandato, lo cual trajo los medios de comunicación masiva como la televisión comercial. Llega Alemán a su gobierno el 17 de octubre de 1957, sin una reforma fundamental para que las mujeres pudieran ejercer su voto en las elecciones del país. Las ciudades ofrecían mejores salarios, servicios públicos. Mientras más crecía, se decía que estaban dando un milagro económico. Esta etapa se conoce como desarrollo estabilizador. En las ciudades había mucha desigualdad y se empezaron a crear muchos grupos de clase media baja o baja que no estaban de acuerdo en general con las cosas que estaban dentro del país porque no le estaba beneficiando económicamente. En los años de 1950 y 1963, los obreros y campesinos protestaban de diferentes maneras, lo cuales se resolvían por concesiones y negociaciones o por violencia y encarcelamiento de líderes que los encabezaban. Había mucha represión y abuso del poder gracias a elecciones electorales. Causaron gran polémica, otra vez porque se dijo que había un gran fraude electoral. Empezó el neoliberalismo. El neoliberalismo se inicia en 1987 por el gobernante Miguel de la Madrid,
Lo que el neoliberalismo buscaba era el poder de influir en el desarrollo económico mexicano. Negoció la deuda extranjera mexicana, tuvo un efecto muy positivo para las finanzas públicas, tuvo un poco de inflación, pero se pudo evitar. Existe el Tratado de Libre Comercio. Gracias a este tratado se pudo ver un incremento en las exportaciones. Posterior a esto se dio gran cambio drástico al modelo económico de sustitución de importaciones. Se evaluó el peso casi al 100%, lo cual hizo mucho ruido para la economía mexicana. Hola, yo les voy a hablar de la situación económica del periodo 2000 a 2006. El PIB en México creció un 6.9% a precios constantes en el 2000. Este crecimiento del producto fue el más alto de los últimos 19 años. Tenemos que para el 2001 el déficit de la cuenta creciente de la balanza de pagos cerró en 17.681 millones de dólares, que es un nivel equivalente al 2.9% del PIB. Para el 2003 el Producto Interno Bruto registró un incremento de 1.3%. En 2004, la economía mexicana se vio favorecida por la consolidación del proceso de recuperación global, al registrar la economía mundial de mayor tasa anual, que es equivalente al 5.1% desde mediados de los 70. Para el 2005, el PIB creció un 3%, una tasa menor que la registrada en 2004, y que resultó también inferior a la que anticipaban al inicio del año los analistas económicos. Para finalizar, en el 2006, la economía mexicana tuvo resultados favorables en términos de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual de 4.8% y los diferentes sectores de la economía mostraron una evolución positiva. Yo voy a hablar de la economía de México del año 2006 hasta la actualidad, empezando desde el año 2006. Que en el año 2006 la economía mexicana tuvo resultados favorables en crecimiento económico, ya que el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento real anual de 4.8% y en los diferentes sectores de la economía mostraron una evolución positiva, ¿sabes? Hubo más desarrollo en las cosas que se hacían, en la ganadería, la mano de obra, todo eso, o sea, hubo un crecimiento exponencial, no, o sea, desorbitante, pero sí hubo un crecimiento algo bueno. Pero un par de años después, específicamente en el año 2008, la economía de la República se vio afectada de una forma desfavorable, ya que en el año 2008 y 2007 mencionadamente se reduce un 3.3% del Producto Interno Bruto y un 1.3% en el año 2008. Y esto se tradujo a que solo hubo un aumento del 0.2% del PIB por habitante en la República. Y seguimos con las tragedias, ya que en el año entrante se contrajo la economía de México. Se contrajo un 6.7%. Este fue por el problema de la demanda agregada por consecuencia de la recesión mundial, que aquel año era una problemática muy resonada en el país, viéndose afectados otra vez la masa salarial y el crédito, ¿sabes? No podías sacar mucho crédito y la paga en esos años era terriblemente baja. Pero ya, hablando en los momentos actuales, en estos tiempos, la actualidad por el año 2021, después de la caída del año anterior del 8.4% por la problemática sanitaria del COVID-19, la economía subió un 4.8% y actualmente se pronostica para este año actual que esta crezca aproximadamente entre un 1.5 y un 1.8%. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, y ahora que ya vimos uno de los procesos de los que ha pasado el país de México, pues en los 2000, en los 2006, ahora quisiera dar una conclusión de lo que hemos vivido en la actualidad, tanto como en el aspecto económico y tanto el aspecto social, ya que aunque no parezcan lo mismo o así, tienen mucha relación. Así que les voy a decir un poquito de mi conclusión y lo que es a mi perspectiva. Bueno, pues ahora que ya vimos unos de los tramos que ha pasado en nuestro país desde años pasados hasta la actualidad, quisiera dar una conclusión que englobe todo lo que nos ha traído aquellos procesos hasta hoy en este día. Personalmente considero que la economía de México es estable, sin embargo, muy propensa a decaer fácilmente, especialmente en el estado de Nuevo León. Para mí la economía hacia los habitantes es exuberante, ya que en el día a día de una familia regiomontana, en una clase de familia de clase social media, incluso una media baja, puede llegar a causar cierta dificultad el adquirir los simples productos de una canasta básica, ya que como lo pueden ser las tortillas, los frijoles, el huevo,
y la fruta más común que se mantiene en la mesa de estas familias. Es por eso que para mí la economía en sí aquí en Nuevo León no es buena, ya que por el constante estereotipo o imagen social que tienen los extranjeros, ya sea como las personas que normalmente vemos en los metros, en los transportes públicos en sí, personas de Honduras o personas de Ciudad de México, extranjeros incluso que vienen aquí a buscar una mejor vida, hay veces que aunque ellos lo hacen con una buena intención, para las personas que habitan aquí puede ser un contra, ya que a lo cual arraigamos cosas como la dificultad económica que están manejando las familias que ya mencionamos anteriormente, ya que al haber más demanda se tiene la credibilidad o la mentalidad de que hay más ingresos de poder adquirir esos productos cuando en realidad no es así, ya que a mi perspectiva, como en la perspectiva social, una familia media al tener una remuneración en un trabajo, ese sueldo hay veces que no es suficiente para los servicios básicos que existen en un hogar. Como en mi caso, muchas veces en mi familia todos trabajamos al mismo tiempo, sin embargo, los productos que adquiríamos, incluso siendo los más económicos, había veces donde había dificultades para adquirirlos, ya que la economía aquí en México, en especial en Nuevo León, no la considero estable, ya que no tengo el conocimiento exacto si es por parte del gobierno, si es por parte de otra causa, que se origine desde afuera, no lo sé. Sin embargo, para mí esta conclusión que doy es que Nuevo León no es un estado totalmente estable y que nos trae consigo consecuencias que afecta a los habitantes. Gracias.